el señor Eduardo Tognoli. Bienvenido, Eduardo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, vos? Se llama colaboración. Vine a hacer una como Nicky Nicole, una colaboración. Sí, hoy tenemos un Eduardo Tognoli, ¿cómo te puedo decir? Luminoso, floreciente, chocho de la vida, ¿no? Y estuvo jugando el Milan de Rosario y viene levantando. y andamos ¿no? bien, ¿viste? Che, primer partido que Newell arranca perdiendo y gana, ¿no? Sí, hacía mucho que no pasaba. Mi hijo, que se dedica a esas cosas, me dice que desde el 2011 que no dábamos vuelta a un partido en el primer tiempo. Mira. Así que imagínate cómo estoy. Ahí tenés, Feliz. Así estoy, Claro. claro, por supuesto. Bueno, ¿y bailás cumbia o no bailás? No, soy un desastre. ¿Viste? No. Pero vos sabés que es un problema generacional. Los más mayores, vos sos mucho más chico que yo, por supuesto. No tanto. No teníamos esa cosa de... Viste, lo nuestro no era bailar. Nos daba como un poquito de vergüenza bailar. No es que estuviera súper bien perdieron. visto bailar. A nosotros cuando vos Totalmente. bailás nos pasa lo mismo. Nos da un poquito de vergüenza, pero bueno. No, yo no. Por ahí puedo escuchar, no tengo problema. Lo mío es el rock pesado, heavy metal. Claro, cosas. sí, por otros lados. El ambiente. Pero no me desagrada. Y mi familia escucha mucho. ¿No fuiste a ver Barilari cuando estuvo? Un Pero poquito eso más no pesado. es rock pesado. Eso Ya es más sé. rock. Él le dice, eso No, es- Rata Blanca me gusta. No, es pero rock Barilari hace cosas Rock más sinfónico melódicas. le dicen, ¿no? Le Sí, dicen por hard ahí. rock. Hard rock. ¿Cómo Ahí, le dice la gente que del hard rock de verdad? Heavy rock. Porque claro. Mirá, eso yo no- cuando eso era no es chico rock. y era heavy, pero era heavy de verdad. Picante. Tengo fotos dando Sí, vueltas sí, por lo he ahí con visto. tachas, cinturones, pelo a la cintura, remera hermética. Escuchaba heavy. Y escuchaba otras cosas en mi casa escondida. Por ejemplo, Rata Blanca lo tenía que escuchar. No estaba como bien visto. Era claro. como muy light, muy... No se alivian. Claro. Es terrible escuchar a Claro, escondidas. es como el indio con Arjona, así. No, Arjona, claro, el indio escucha escondida No, Arjona. Lo y- escucha en el auto. Yo he subido y viste queda. Y ¿viste? lo Ya- canta, y No, pues. he subido y hace así, viste, y lo apaga, claro, porque Quedó de enganchado. le quedó enganchado, viste. No, es que por ahí sube mi hija y pone un tibón. Sí, siempre Era tiene eso. culpa la hija. Era eso. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Eduardo? Hoy no voy a hablar de ningún peronista, porque así no lo saturamos al indio que se pone molesto. Un ¿viste? descanso. Sí, vamos a hablar ¿Vos decís que de es medio gorilo? un poquito. Un poquito. Todo lo palo para mí. De nomenclatura vamos a hablar. Ah, bien. Vamos a hablar Me de gusta. nomenclatura. Ah, las calles. Me De los gusta. nombres de las calles, de los barrios, por supuesto, de la ciudad de Rosario, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se eligen los nombres de las calles en la ciudad de Rosario? No. Ni Hay idea. una comisión en el Consejo Municipal donde los proyectos que se presentan para ponerle tal nombre a tal calle van a parar, que se llama Comisión de Nomenclatura y Erección de Monumentos. Ahí va. Ok. Nombre curioso. Sí. Polémico, ¿no? La sí. parte de la erección de monumentos. Nomenclatura y erección de monumentos. Y Ahí va. bueno, los monumentos se erigen y hay que. Elegirlo, claro. Y erección de Bien. monumentos. Aparte es como para decir, yo quiero que erijan el monumento de esto, quiero que le Exacto. pongan el nombre a aquella calle. Mirá el día que elijan También el cambiarle monumento de Gonza. Vamos a juntar señor- llaves. El señor Eduardo Tognoli fue el que presentó la iniciativa Ahí de va. declarar a Rosario la ciudad de interés municipal. Fue la primera cuenta Creaste De un Instagram, monstruo, sí, Edu. cuenta Mirá hasta dónde digital. llegó el chiste. de la, Hubo una Argen- discusión sobre eso. Era de la chiste, Argentina. Hubo gente que se opuso a eso. Hubo concejales que no le vamos a dar el nombre porque Roy López perdió de- Molina. Pero bueno, hubo perdió algunos. de apoyar este éxito. Claro, mirá ahora. Mirá Vení ahora. acá, Roy. Mirá de Vení quién te acá, Roy. reíste, como Mirá dice. que te reíste, Roy. Porque decían que no, como una página, y la verdad que es una forma de transmisión de Sí, de cultura, de conocimiento, de la conocimiento, cultura. etcétera. Hoy ya está como instituido, ¿no? Hay un montón No la de vio, páginas no que la se. vio, No la vio, claro. no la vio, no La la vio. primera, Nosotros sí la chicos. vimos. La primera. Nosotros sí la vimos. Bueno, vamos a hablar de nomenclatura. Rosario empezó a tener sus primeras calles con nombres allá por el siglo XVIII y antes. Las primeras calles de Rosario tenían nombres que eran funcionales, es decir, tenían que ver con qué actividad se desarrollaba en esa calle, ¿no? La Prida, por ejemplo, llamaba comercio, ahí se concentraban la mayoría de los comercios de la ciudad de Rosario. San Martín era puerto, porque ahí arrancaba o terminaba, según donde se lo mire, la calle que iba al puerto.
Maipú era aduana y así, ¿no? Eran todas calles que tenían un nombre funcional. Y después tenías otras calles que remitían a nombres de provincias o de otras localidades del país. ¿Por qué? Porque en realidad eran donde arrancaban los caminos que iban a esas localidades. Vos agarrabas Córdoba, le dabas derecho y terminaba en la ciudad de Córdoba. Era la huella de las carretas que generaban una arteria y esa arteria llevaba el nombre de esa provincia. Indio, ¿vos da fe que era así? No, sí, era exactamente así. Lo digo, ella me lo dice porque soy de esa época. Sí, claro. No sé si Como digamos. Mirta Legrand. Pero yo también vi que por el Córdoba. Ahora se llama Córdoba y después Eva Perón. Eva Perón, porque Era de tierra, está una ¿no? básica, por ejemplo. Claro, fíjate cómo te lo va Él lo contrabandeando, tiene que agregar él, ¿viste? Tiene que tirar qué bárbaro. Bueno, pero pasaba eso con calles como Santa Fe, que iba a la ciudad de Santa Fe, San Luis, Mendoza, Córdoba, ya la nombré, Buenos Aires mismo, ¿no? Eso se consolida hacia 1853, aparece el primer nomenclador oficial de la ciudad de Rosario, donde todos esos nombres se consolidan. Ya más cerca de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, aparece toda otra nomenclatura, básicamente en el casco histórico, que lo que hace es entronizar un poco a los próceres de la historiografía liberal, la que escribió Mitre, básicamente, ¿no? Bueno, Sarmiento, el mismo Mitre. Fechas, como el 3 de febrero, que no está, la calle no se llama 3 de febrero por la batalla de San Lorenzo, sino por la batalla de Caseros, ¿no? Que remiten un poco a las guerras civiles desde una mirada particular, ¿no? Desde la historiografía liberal, etcétera, la historiografía oficial de ese momento. Ya cuando avanzamos en el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, aparecen nombres en las calles, se consolidan, se le pone nombre a las calles que tenían que ver con la Rosario pujante, ferroviaria, portuaria e industrial. Y ahí aparecen los nombres de Wheelwright. Wheelwright era un ingeniero británico, por supuesto, que desarrolló el ferrocarril central argentino. Aparecen nombres de barrios como Refinería, por la Refinería Argentina de Azúcar, que quedaba precisamente en ese barrio. Quiero decirlo, se llama Refinería todavía, no es Puerto Norte. Puerto Norte es un nombre de fantasía, ¿no? A mí me gusta decirle Refinería porque tiene que ver con la identidad originaria de ese barrio. Bueno, Fisherton mismo, Henry Fisher era gerente, fue gerente durante 20 años del Ferrocarril Central Argentino. Calles como Maquinista Gallini en el norte. Maquinista Gallini era alguien que era, como su nombre lo indica, era maquinista de tren, y en un descarrilamiento que tuvo el tren que manejaba, bueno, tuvo como un acto heroico, salvó el tren, salvó a los pasajeros, salvó a los vecinos que estaban en los alrededores. No se salvó él, pero bueno, quedó inmortalizado en el nombre de una calle. Pero digo, hay toda una serie de calles más afuera del casco histórico que tienen que ver con eso, con esa Rosario industrial, ferroviaria, con esa Rosario portuaria, ¿no? Bueno, barrio Acíndar, y así podemos seguir nombrando nombres que tienen que ver exactamente con actividades ligadas a esa Rosario pujante, productiva, ¿no? ¿Te puedo hacer un paréntesis? Sí. Y de paso tomo agua. Dale, viste que le decimos bajada Pucio, pero eso está mal. Porque es una subida. Porque se creó para subir las cosas hasta donde hoy es Villa Hortensia, que era la casona, y le decimos bajada. ¿Por qué no le decimos subida? Pensalo, te lo dejo para que lo propongan en el consejo. Está bien. Igual no. Sí. No, me decís bajada Pucio y me acuerdo de Miguel Russo, un video que filmó en ese momento, no sé si se acuerdan, que estaba toda inundada. La lluvia, claro. Puteando a la intendenta de ese momento. No la vamos a nombrar, ¿no? Porque es una falta de respeto. ¿Quién era, Moni? Claro, No, la única La intendenta mujer. única intendenta mujer que tuvimos. Puteando, subió un video, estaba enojado. No, porque un día lo subo como chiste, porque de verdad fue en realidad fue creada para que cuando llegaban todos los elementos al puerto pudieran subirlo y llevarlo hasta la casona, claro, ¿no? Que vivían ahí arriba los adinerados del barrio, ¿no? Los dueños del barrio, inclusive, de Pueblo Nuevo. Y cuando lo puse, los del barrio estaban enfurecidos. Así que bueno, es lindo conocer de la historia de Rosario, y por eso... Bueno, hay unas páginas muy lindas de ahora no me la acuerdo, porque
Sí, está la de Kevin, Rosario por conocer. Está... Sí, pero hay de nomenclatura exclusivamente. ¿No? Si uno pone calles de Rosario, le aparecen 2 páginas, ahora no me acuerdo. Hay un libro que escribió una ex compañera del decano. Ahí está. Silvia Fátima. Bueno, ella tiene una página. Greco, en realidad es Silvita Greco, que se llama Rosario y sus calles. Ese es un trabajo de hormiga. Espectacular. Calle por calle. Está subido, porque además eso se va actualizando, porque aparecen nuevos nombres de calle, hay muchas calles con números y se van actualizando. Y esta señora, le digo señor, pues no conozco el estado civil. Silvita, decile. Silvia. Pero me encontró una vez en el diario La Capital. Y una fenómena. Se enganchó, nos pusimos a hablar porque a mí me gusta mucho. Sí. Presidí durante un tiempo la comisión de nomenclatura. Y entonces nos enganchamos a charlar. Y ahora hay algunas denominaciones de algunas calles que son polémicas o que han generado polémica. ¿Cómo cuál? Rosas. Bueno, antes no se llamaba 25 de diciembre. Nosotros le decimos... Che, se adelantó. ¿Dónde vivía? Es un tipo que se adelantó a su tiempo. Su tiempo. Hoy decía que él corría hacia el futuro. Es un tipo que siempre va a la vanguardia. Está a la vanguardia. Ahora voy con eso. Dale. Termino con estas etapas, ¿no? De nomenclatura. Y tomo una última etapa de la nomenclatura de Rosario, donde aparecen los barrios con nombres de calles temáticos. Mediados del siglo XX ya arrancan con las Flores. Las Flores tiene todos nombres de flores, precisamente. Sí. Malbón, acá tengo anotado algunas. Seibo, Orquídea, Estrella Federal. Bueno, todos nombres de flores. Barrio Tango, Edmundo Rivero. Barrio Tango en zona bien oeste, ¿no? Exactamente. Hugo del Carril, Piazzolla, Julio Sosa. Bueno, el más nuevo es Barrio Fontana Rosa, la ex zona cero, donde los vecinos eligieron el nombre de 39 calles y le pusieron, en un criterio paritario, mitad mujeres, mitad hombres, le pusieron nombres de artistas, escritores, escritoras de la ciudad de Rosario, ¿no? De Alma Maritano hasta Norma Pons, por ejemplo, claro. Y Lalo de los Santos, por dar algún ejemplo, ¿no? Gente ligada a la cultura, ¿no? De distintas, el criterio sus distintas expresiones. Para ponerle el nombre, porque no hay un tienen que haber fallecido. Tiene que estar fallecido la persona, no se puede ponerle un nombre a alguien vivo, digo, por si empiezan a llamar que hay que ponerle Messi, Di María, no. ¿Pusieron en Buenos Aires a una calle de yo hablo de criterio de Rosario, ¿no? Sí, el criterio de Rosario tiene que haber fallecido la persona. Ya puede entrar el proyecto para que lo vayan viendo. Porque ya en teoría tiene que haber pasado 5 años del fallecimiento, se puede aprobar algo, tiene que ser con una mayoría agravada, especial, si no pasaron los 5 años, a veces sucede, alguien con algún tipo de relevancia, etc. Y no hay mucho más criterio que ese, que el criterio político y a veces el clima de época, ¿no? Y a eso también me quería referir. El indio dio el puntapié inicial con una calle, ¿no? La nomenclatura es un campo de batalla de ideas, de la política, de la cultura, etcétera, ¿no? Y la calle paradigmática en ese sentido es la calle hoy llamada Juan Manuel de Rosas. Esa calle se llamaba originariamente Mensajerías, claro, siguiendo el criterio al que hacía referencia antes, ¿no? Exactamente. Ahí estaban todas las empresas que trasladaban personas y correspondencia a distintos lugares del país, particularmente a Córdoba, Mensajerías. Era Juan Manuel de Rosas entre Córdoba y Rioja, ahí estaban la mayoría de las empresas mensajeras. En 1870 se le pone 25 de diciembre. ¿Por qué 25 de diciembre? Porque en 1851 hubo un pronunciamiento contra Rosas desde Rosario en esa fecha, el 25 de diciembre de 1851. En ese momento uno piensa que el 25 de diciembre es por la Navidad, porque no tiene nada que ver. Es un pronunciamiento político en ese momento contra Rosas. En ese momento, 1870, pleno auge de los gobiernos liberales conservadores, el proto-generación del 80, ¿no? Cuando ya se venía la generación del 80, los gobiernos de ese proyecto, le ponen 25 de diciembre. En 1974, con el peronismo en el gobierno, gobernaba Ruggeri, el intendente Ruggeri, elegido en 1973, plena, como decía antes, hegemonía del peronismo, se decide ponerle, con el revisionismo histórico en auge, el nombre de Juan Manuel de Rosas a esa calle, y se saca el de 25 de diciembre, ¿no? La dictadura en el 76 le vuelve a poner 25 de diciembre y en 1984 se vuelve a poner, recuperar la democracia, Juan Manuel de Rosas.
Lo que pasa es que los que vivimos alguno de esos cambios, te vuelve loco, porque vos decís, che, ¿dónde? No, Juan Manuel de... Al Edu le va a molestar, pero... Es como mi abuela cuando decía pesos ley. Claro. Ya estaba el peso o el austral o el peso, ya había pasado. Al Edu le va a molestar. Decía pesos ley tanto. Pero uno que a mí me complicó la vida porque soy de zona oeste y siempre decía, ojo con lo que vas a decir. En calle Córdoba, no, porque era Córdoba desde toda la vida, porque iba a Córdoba desde las carretas y le pusieron Eva Perón. Sí, mira, hay algunas calles que después, según la posición política en general, hay mucha gente que le dice el nombre, por ejemplo, 25 de diciembre. A veces era por una cuestión política, ¿no? Yo le sigo diciendo Córdoba, pero no hay una calle que llevaba el nombre de alguien que no existió. ¿Ah? Me gusta eso. Godoy. Francisco de Godoy no existió. Ya sé que hay toda una polémica. El año pasado me peleé con muchos amigos que estaban con lo de los 300 años. La de Godoy te la tomo. Años. No existe eso, todo mentira. Y Francisco de Godoy no existió, no está demostrado que haya existido, que era el supuesto adelantado que vino con un grupo de calchaquíes, un adelantado español que vino con un grupo de calchaquíes y fundó Rosario. Rosario no la fundó nadie, quiero aclararlo. Toda la vida aprendimos que era así, de golpe aparecen con lo de los 300 años, como hace 100 años. La burguesía rosarina se alió con lo de los 200 años, ¿para qué? Para bolsiquearlo al presidente de ese momento, que era Alvear, le sacó un par de obras. No estuvo mal, le sacaron algunas obras y dijeron, hace 200 años se fundó Rosario, vamos a poner esto, vamos a poner lo otro, etc. 100 años después, para hacer una noche de las peatonales más, inventaron esto de los 300 Ahí está, Eduardo Tonoli que queríamos. Para eso polemizar. Bueno, déjanos festejar algo, sí, me dijeron, algunos amigos me dijeron que estaban de acuerdo conmigo, pero dije, hacete el boludo, vamos a festejar. 300 años, Francisco de Godoy no existió. En los 90 un grupo de concejales dijo, che, ya está demostrado que no existió, varios historiadores salieron a refutar y dijeron, bueno, vamos a ponerle un nombre. ¿Qué nombre le pusieron? Me pongo de pie, como no, le podríamos decir, me voy a poner de pie. Raúl Alfonsín. Juan Domingo Perón. Presidente Perón. Ahora, qué casualidad, ¿no? Ahora hay mucha gente, incluso los peronistas, que le dicen Godoy. Viste que está. Claro. Pasa, fueron muchos años. A mí con Córdoba todavía me cuesta. Te cuesta. No, y aparte. Está bien, pero es más entendible porque es una calle que una parte se llama Córdoba y la otra de Perón y le seguís. Pero se va a Córdoba. llamar una Perón y otra avenida, pero la gente se desconfunden. Claro. Están todos por la zona. No, bueno, una es Perón y la otra Eva Perón. Nos vemos en Perón y cosas y vos no sabías cuál ir, digamos. Claro. Una vez, tengo una anécdota con eso, estábamos en una vecinal con el Tigre Caballero y entonces una vecina... Sí, pero el Tigre era peronista. Sí, en el fondo era peronista. Una vecina dice, porque acá se inundaba hasta hace poco, hasta que este hombre, se lo reconocía mucho por las obras que había hecho Caballero, dice, hasta que este hombre puso los caños acá, esto y lo otro, dice, esta calle se inundaba todo, dice, hasta Godoy. Y dice que se llama Perón, pero yo le digo Godoy. Opa. Y el Tigre me hace... no diga nada, déjala pasar. No me complique el acto, Los 300 no, pero esta... Para no joder la reunión con la vecinal. Una duda sobre las nomenclaturas, otra duda sobre... Sí. La vieja cortada Zavala, ¿se llama Simeoni? Sí, claro. Ya está, ya se le cambió el nombre directamente. Sí. En general hay un criterio bastante... No sé ni cuál es, Hay un donde estaba la parrillita... Donde estaba Berlín. Claro, Berlín. Esa cortada. La de la Plaza de la Cooperación. ¿Se esperó yo los 5 años? Oeste, chico. ¿O se hizo ahí? No, creo que se votó. Si la votá por unanimidad, no tenés que esperar los 5 años. Porque para mí fue ahí muy en el momento. Sí, fue muy cerca. Porque en general hay un criterio con respecto a las calles que ya tienen un nombre, no las que tienen número, que están como disponibles, y ahí iba, cuando era concejal, iba Toñoli poniendo nombre. En general, las calles que ya tienen nombre, hay como un cierto criterio conservador de no cambiarlo para no generar problemas con los vecinos, etc. A veces se toma la decisión de avanzar igual. Hay una cortada acá cerca en zona sur que se llamaba Ramón Falcón. Ramón Falcón es conocido porque fue quien reprimió durante la Patagonia Trágica. Bueno, era un nombre luctuoso de alguna manera y se puso Biblioteca Vigil a esa cortada. Pero en general...
hay un criterio de tratar de no cambiar demasiado los nombres para no generar problemas con los vecinos, etc. Y hay hay, por ejemplo, miembros de la Academia de Historia de Rosario que participan de la reunión, que son como consultores, bueno, y a veces hemos discutido porque es discutidor, un criterio rígido. Me encanta. Si no, es discutidor, pero te reconoce cuando... Yo sé que lo reconozco, no... Parece súper termo, pero no te creas, no es tanto. Tanto no es. Vos le hablás y te reconoce. No, esto está mal, esto está bien, te reconoce. Porque tiene una formación. Nobleza obliga. Tiene una formación sólida. Una formación consistente. Casi te diría científica. Gracias al Politécnico. Del Instituto Politécnico. Insoportable. Me llamaron muchos amigos del Poli de la otra vez que hablamos del rastrojero, que circuló mucho ese. Es cierto, se vio mucho. Se vio mucho. Y bueno, y para terminar un poco con esto de la nomenclatura, algunas paradojas de la nomenclatura de Rosario, para mí importantes, ¿no? Dos calles particularmente. La ciudad de Rosario tiene una calle muy importante que es la calle Balcarce. ¿Cómo le vas a poner ese nombre? Balcarce quiso quemar Rosario. En 1819, en las guerras civiles de ese momento, Balcarce era un general del ejército argentino que había sido general del Ejército del Norte, un héroe de la independencia. En ese momento invade Rosario en nombre del directorio porteño. Y cuando Estanislao López viene a recuperar Rosario, empieza a avanzar hacia la ciudad, Balcarce dice, bueno, vamos a prender fuego a la ciudad, vamos a dejar tierra arrasada, que era algo que se usaba en ese momento para que el otro no pueda hacerse de las armas, de las provisiones, etc. No llega a hacerlo. Sin embargo, se le dio una arteria importantísima a Balcarce, una de las calles más importantes de la ciudad, y el defensor de la ciudad, que fue en ese momento Estanislao López, tiene una arteria muy menor, ¿no? Ni siquiera... Seguro nadie de lo que está acá sabe cuál es Estanislao López. Es un pedacito de Wilrey, que cambia de nombre varias veces, por eso nadie sabe, porque todos le decimos Wilrey al tramo, el pedazo que va entre Dorrego y Francia. Digo, hay que hacer ahí algo, Nadie sabe que ahí Balcarce va a decirle, mirá si lo hubieras quemado. No sé, bueno, Balcarce. Ahora, es polémico, porque yo vivía ahí, Wilrey y Dorrego. Claro. Y mi dirección era Wilrey. Bueno, pero de ahí para Francia es Estanislao López. Capaz que es por los postrecitos Balcarce que le pusieron. ¿No? ¿Vos decís que no? Eso es por la ciudad de Balcarce y la ciudad de Balcarce es por Balcarce, ¿no? Bueno. Hay dos Balcarce igual, ¿no? Pero estamos hablando del más importante, que era el otro era el hermano. El que nos quiso incendiar. El que nos quiso incendiar. El otro. Sí. Hay una calle que se llama Presidente Quintana, por Manuel Quintana. Manuel Quintana, antes de ser presidente, era lobista de intereses británicos. Después de ser presidente también, ¿no? Muere en el ejercicio de, si no me equivoco, de la presidencia. Eso lo tengo que revisar. Pero bueno, Manuel Quintana, en 1876, era el abogado del Banco de Londres. El Banco de Londres tenía una delegación en Rosario y entra en conflicto en ese momento con el gobierno de la provincia de Santa Fe, que estaba a cargo de Servando Bayo. Servando Bayo manda a cerrar el banco, incluso a encarcelar a su gerente en ese momento, no se andaba con chiquita. Y este señor Quintana se va a Gran Bretaña, se va a Londres y pide que manden una corbeta y bombardeen Rosario. Unos años después, se ve que tenía la idea fija, 1893, era ministro del Interior, gobernaba Sáenz Peña a nivel nacional y a partir también de un conflicto que se da, los radicales estaban alzados en armas, Alén encabezaba una de estas tantas revoluciones armadas del radicalismo contra el régimen en ese momento, ¿no? La causa contra el régimen. Y para conjugar... Héroes. Héroes. ¿Héroes en qué sentido? De ir contra el régimen, digo. Ah, sí, bueno, por supuesto. Me va a enojar. Escuchá, un peronista que dice héroes son los radicales. No existe el peronismo todavía. Yo me reivindico como irigoyenista, quiero decirlo, ¿no? Mirá, toma. Tiene más camiseta un gran presidente. Un gran presidente. Pero digo, ya lo voy a ver unidos. Los radicales... No. Como Ramón Díaz, yo no me fui a la vez. Los radicales en ese momento eran de armas tomar. Quintana va y le dice al presidente, dice, mandemos una corbeta, mandemos un barco y vamos a bombardear Rosario. Bueno, por suerte lo paran. En ese momento alguien en el gabinete dijo, no, paremos esta locura, muchachos. Frente a esta amenaza igual los radicales deciden rendirse y no pasa a mayores. Pero digo,
somos demasiado generosos los rosarinos, ¿no? Sí. Balcarce quiso incendiar la ciudad. Bueno, vamos a ver los Quintana papeles. quiso bombardearla 2 veces y le ponemos nombre de calle a calle importantísima, ¿no? Bueno, eso como paradoja de esta ciudad tan generosa. Edu todavía no lo sepa, pero estamos saliendo en directo por Cable Hogar. No, Claro ¿cómo se llama? que sí. Express ahora. Express. Yo soy de la vieja guardia. La competencia. 25 de diciembre. No, de Rosa. Ah, es lo mismo, pero ya tiene otro nombre, dale. Bueno, no, te manda saludos. Yo no sé si esto será capcioso, ¿no? José Pisichilo, que está en este momento allí, no sé si... Pisichilo. No. Pisichilo una vez, quiero decirlo, Pisichilo es hincha de Central, reconocido. Sí, muy hincha bien. caracterizado, como se dice en las crónicas policiales, ¿no? Y un día habíamos perdido un clásico, un domingo, de estos que venimos perdiendo, no andamos bien. El lunes voy a grabar al estudio, hay varios amigos, tienen programa ahí, ¿no? No sé, Fernando Solovita, no sé cuál de los programas. Alguno. Y me pone la marcha fúnebre cuando entro al estudio. No, eso no Ese se es hace. Pisichilo. Una falta de respeto. No, total. Una falta de respeto total, a la investidura. Bueno, Edu, vamos a empezar a trabajar para cambiar estos nombres. ¿Cuál de todos querés El cambiar? de Balcarce yo ya lo Y quiero cambiar. Nos quería prender fuego, ya está. Se van a venir los del comedor Balcarce a quejarse. ¡Ay, no, Fernandito, es verdad! Metí un no. chivo ahí, pero Es un bueno. lío. No, amigo de la casa. No, hay como un criterio, y yo, que soy Pero le bastante cambio el nombre. revisionista y que me gusta pelearme por esas cosas, y que vivo en la calle Sarmiento, alguien que no es de mi entero agrado, en Claro, un montón de cosas. sí. No vale la pena. Sí, no vale la pena. Bueno, le podemos agregar comedor arriba. Comedor Balcarce. No es mala, ¿eh? Y ahí ya está, la arreglamos. Y ya está, pero bueno, son debates interesantes, lindos. Gracias, Edu. Gracias a Muy interesante. ustedes, siempre la es verdad, un gusto. nos ayudaste un montón a desentramar los Sí, nombres pero nos de metió la ahí. Ciudad de Dijo, Rosario. hoy no vamos a hablar de... Sin embargo, hoy no es la Liga de la Justicia. Yo lo chusié de Juan con- Lo Domingo. cité a Perón y me paré, ¿qué va a hacer? Es como Mirta Legrand cuando dice, ¿cómo es? ¿Dónde Villa nació? Cañas. Villa Cañas, Villa Cañas. y se Claro, pone de pie. claro. Mi abuelo era de Las Perdices, Córdoba, y cada vez que decían Las Perdices se paraba y se ponía de pie. Ahí Y a tenés. mí me decía Perón Yo y soy me de pongo zona de sur. pie. Pero nací en el oeste igual que Anto Trigo.